Y quiero compartir algo que ya traía tiempo atrás, como lo he dicho siempre que he tenido la oportunidad de estar aquí. Cuando uno comparte, tiene que hablar de lo que Dios le ha hablado a uno, ¿no? Entonces, sería fácil googlear una predicación o buscar en YouTube, ¿no? Pero no, el Señor, cuando uno se mete a la palabra y la estudia y la lee constantemente y diariamente, el Señor está hablando. ¿No van a salir los niños? Okay. Constantemente el Señor te habla vez tras vez, día tras día. Tú estás ahí en la palabra. Y yo siempre he dicho que el que lee la palabra siempre va a tener algo que decir, siempre va a tener algo que hablar. Yo siempre le digo al Señor: Señor, si yo tengo algo bueno que decir, es gracias a tu palabra. Y antes de empezar, pues quiero orar. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Así es que acompáñenme de favor a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque estamos reunidos aquí, gracias porque eres bueno y porque eres fiel y lo muestras día tras día y vez tras vez. Dios, gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, porque has sido bueno siempre y siempre, Señor, y tu misericordia es eterna, como lo decíamos y lo leíamos el viernes. Dios, gracias por todo. Toma este tiempo, sé tú. Ayúdame, Señor, porque siempre necesito tu ayuda, siempre necesito de tu respaldo, siempre necesito de ti, Señor. Gracias por todo y la gloria hoy y siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Me siento así medio como que estoy nada más con la cámara. Me siento raro. Dejen, tomo un poquito de café. Ok, el mensaje, lo que escribí aquí, le puse desde el inicio, recordando, y podemos pensar desde el inicio, pensamos que nos vamos a Génesis, un rollo así, pero no, recordaba y lo puse porque Edgar y yo tenemos un podcast que le pusimos Da Capo, y Da Capo es un término musical que quiere decir, textualmente quiere decir desde la cabeza, o desde el inicio. Cuando un director musical, cuando tú ves las partituras, estás leyendo partituras, estás en un ensayo, el director musical dice: Da capo es, vámonos desde el inicio, vamos a empezar otra vez desde la introducción. Y todo esto lo llevo porque estaba pensando en un versículo que está en Jeremías 6, versículo 16. Y Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Dice: detente y pregunta por el camino antiguo, por las sendas antiguas. Y luego dice: y anda por ellas, para que así haya descanso en nuestras almas. Y por eso le he puesto a este mensaje Da Capo, o desde el inicio, desde el principio. Estoy hablando, estamos poquitos ahorita, algunos que están en la transmisión, pero sin darnos cuenta, el Señor literalmente y físicamente nos trajo al inicio. El pastor constantemente platica y dice que aquí empezaron hace 20 años. Los pastores que vinieron el miércoles, uno de ellos empezó aquí y decía: me trae muchos recuerdos de este lugar, porque aquí empezamos. Y sin darnos cuenta, y probablemente hemos sido ciegos a este punto, pero el Señor nos ha traído a Da Capo, nos ha traído al inicio, sin darnos cuenta, y probablemente lo estamos menospreciando, y probablemente no nos estamos fijando, y probablemente estamos aspirando a otras cosas, cuando el Señor te dice: espérate, aquí dice: detente y pregunta por las sendas antiguas para que andes en ellas. Y creo que la iglesia, hablando universalmente, ha empezado a poner sus ojos en muchas otras cosas, en edificios grandes, en reuniones muy chidas, con luces, con un equipo impresionante, con lineales acá, un PA bien chido, un backline bien chido, y ha olvidado Jeremías 6:16. ¿Qué pasaba en Jeremías 6?
el Señor estaba trayendo juicio a Jerusalén y a Judá. De eso se trata Jeremías ahí. Y el Señor decía, ya estoy harto, básicamente es lo que decía. Han menospreciado mi palabra. Ya estoy enfadado. Y el Señor básicamente les recordaba que les había dicho esto. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego termina diciendo, mas dijeron, no andaremos. O sea, no nos interesa. ¿Qué pasaba en este tiempo? Tenían la ley de Moisés. En Jeremías ya estaba la ley de Moisés. Y nosotros leemos Deuteronomio y te das cuenta cómo Dios habla a través de Moisés y básicamente está diciendo Dios lo que tienes que hacer. Si haces esto vas a obtener este resultado, pero si no lo haces vas a obtener este resultado. Deuteronomio está bien chido, léanlo. Yo estoy esperando que lleguemos los miércoles a Deuteronomio porque está muy interesante. Y si lo logramos comprender, nuestra vida va a ser otra. ¿Sí? Y ahí está todo escrito. Hagan de cuenta que Dios les dijo A, B, C, D. O sea, hace esto para que pase esto. Y si no lo hace, pues va a pasar a que hagan de cuenta como niños, ¿no? Y así nos trata Dios muchas veces porque no entendemos. Y esta gente ya tenía la ley de Moisés. Y de repente Dios dice, ya estoy enfadado porque han menospreciado mi palabra. Están llenos de maldad, llenos de pecado. Y de repente el Señor les recuerda, yo ya les dije, párense, deténganse, busquen las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas en ese momento? La ley de Moisés. Lo que Dios a través de Moisés había dejado establecido. Básicamente Dios les estaba diciendo, vayan a la ley de Moisés y fíjense por cómo tienen que andar. ¿Ok? Entonces, nosotros, bendito Dios, ya tenemos toda la palabra escrita. La tenemos aún más fácil, mis hermanos. ¿Sí? Entonces yo quiero ir a Hechos. Hechos 1. Voy a estar en Hechos 1 y 2. Nada más voy a leer algunos versículos, pero Hechos lo escribe el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Voy a tomar tantito café. Le está escribiendo una persona que se llama Teófilo y le dice, querido Teófilo, en el primer tratado te platiqué o te dije lo que el Señor Jesús había dicho y había hecho. ¿Cuál era el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Pero ahorita te estoy platicando que Jesús resucitó y se apareció con muchas señales indubitables, dice. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se apareció y demostró que Él era. ¿Se acuerdan a Tomás? ¿Cómo le dice? Toca, mete la mano aquí para que te des cuenta. 40 días estuvo apareciendo el Señor a los apóstoles y aquí está platicándole Lucas a Teófilo y le dice, y les enseñaba a través del Espíritu Santo y básicamente los capacitó. Fueron 40 días de capacitación extrema, ¿no? Se me hace bien interesante y lo pienso. Este es un principio básico de ir a Dacapo, de ir al inicio. Un principio básico es que cuando Jesús resucita, estos apóstoles, estos 11, se encuentran con el Cristo resucitado. Y sus vidas cambiaron para siempre. ¿Sí? Cambiaron para siempre. Y este es el primer principio que necesitamos para estar al inicio, es encontrarnos con Jesús. Si tú no sientes pasión por su palabra, si tú no sientes pasión por estar con Él, es importante que lo pienses y es probable que necesites empezar a pedir encontrarte con Él. ¿Sí me estoy explicando? Estamos bien serios todos, ¿no? Le pasó a estos 11. Bueno, a partir de aquí, mi vida fue otra. Ese Pedro que 3 días atrás básicamente, había negado al Señor, de repente se topa con el Cristo resucitado, y leemos Hechos, más del 70% de Hechos habla de Pedro y de Pablo. Al inicio nada más se habla ahí del principio de la iglesia y todo esto, pero básicamente gran porcentaje de Hechos estaba hablando de Pedro y de Pablo y del Espíritu Santo. Entonces llega aquí y les platica, y quiero empezar a leer aquí
Dice en el 3, dice, después de su muerte se les presentó vivo, en Hechos 1, y con muchas pruebas que no admiten duda, dice aquí en la Reina Valera contemporánea, indubitables, con muchas pruebas indubitables, dice en la Reina Valera 60. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. 40 días, les repito, los estuvo capacitando y hablándoles del reino de Dios. Y luego en el 4 dice, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Les dijo, espérense aquí y no se vayan, no se muevan de aquí hasta que hayan recibido la promesa de la cual ya les había hablado, de la cual oyeron de mí. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Entonces, punto número 1 es, necesitamos encontrarnos con Jesús, así como lo hicieron estos 12. Necesitamos encontrarnos con Jesús. El venir a la iglesia, eso no tiene nada que ver. El tocar aquí no tiene nada que ver. Necesitamos encontrarnos con Jesús, con el Cristo resucitado. Ahora, decía Pablo, si antes conocíamos a Jesús de una manera, parafraseado, únicamente decía, si lo conocimos según la carne, dice, o sea, físicamente, en estos tiempos conocieron a Jesús, al Señor Jesús físicamente, tenían rasgos físicos. Dice Pablo, mas ahora ya no lo conocemos así. Todavía estamos clavados mucho con, ay, el bebé Jesús que nació en el pesebre. Pablo dice, no, ahora estamos unidos al Cristo resucitado, el Cristo que está en gloria, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ya no estamos allegados a Jesús como el bebé, ay, bonito, ay, mira, el niño Jesús. No, lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos más así, dice Pablo. ¿Ok? Entonces, pasa esto, necesitamos encontrarnos con Jesús y posteriormente necesitamos a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue dado. Aquí en Hechos en este momento todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero nosotros ya tenemos a su Espíritu. Sí, Pablo habla y dice que el Espíritu Santo es como un sello, o es un sello. ¿Ok? Dice, es un anticipo, así lo menciona Pablo. El Espíritu Santo es un anticipo de todo lo que el Señor nos está preparando y nos va a dar. Dan de cuenta que el Señor llegó y dijo, aquí está un adelanto de lo que tengo para ustedes. ¿Qué es este adelanto o este anticipo? El Espíritu Santo. También Pablo lo menciona como un sello. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno se encuentra con Jesús, cuando Jesús viene y es el Señor de nuestras vidas, viene este sello de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que yo vengo y lléname y me voy y ya me vacié y otra vez vengo y lléname. No, el Espíritu Santo ha sido dado a todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Ok? Y luego dice aquí en el 5, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es bautismo? ¿Qué es un bautismo? Sí, un bautismo es ser sumergido. El bautismo de Juan era sumergirse en agua. Dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, que esto es ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto habla más, a veces lo hemos manejado como una experiencia. El Espíritu Santo a veces lo tenemos o lo hemos manejado durante mucho tiempo, porque yo crecí en una iglesia pentecostal o como se le dice, ¿no? Y a veces teníamos como que experiencia, como mostrando como cierta experiencia, pero el Espíritu Santo no es experiencia. El Espíritu Santo es una condición, es como yo soy hombre y yo tengo una condición de hombre. No vivo teniendo experiencias de hombre. Soy hombre y vivo en una condición de hombre. Soy humano y vivo en una condición humana. Soy mexicano y vivo en una condición de ciudadano mexicano. ¿Sí me explico? No es que mañana me despierte y ya no soy mexicano, ya no soy hombre, o ya no soy humano. No. Eso déjenselo para los que andan ahí no sabiendo ni qué son, ¿no? No. Somos hombre, somos mujer, somos humano
somos mexicanos y vivimos en esa condición. Ahora somos cristianos, debemos de vivir en la condición de cristianos, no siendo cristiano ahorita y mañana quién sabe, y pasado menos, ¿no? Tampoco el Espíritu Santo es, tengo una experiencia hoy, ya sentí bien bonito y ya mañana, y pues ya el viernes otra vez voy a ir para sentir otra vez bonito. No, el Espíritu Santo es una condición, no es una experiencia. ¿Sí están conmigo? Ok, recordemos cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Ok, básicamente lo que Pablo está diciendo es, no se emborrachen con el vino para que no sean controlados por él. Antes bien, déjense ser controlados por el Espíritu Santo. Chequen lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Esto es en Efesios 5:18. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Sí? De repente vivimos en experiencias, ¿no? Pero no, el Espíritu Santo no está aquí para experiencias. El Espíritu Santo está aquí para ser controlados por Él. ¿Quieres la llenura del Espíritu Santo? ¿Quieres al Espíritu Santo? ¿Clamas por su presencia? ¿Clamas porque te llene? Ok, la palabra dice que el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. El Espíritu Santo aquí no está para hacernos sentir bonitos. El Espíritu Santo está aquí para perfeccionarnos, porque si no llegamos a la altura del varón perfecto, porque si no nos parecemos a Jesucristo, usted y yo no vamos a entrar ni de panzazo al cielo. El Espíritu Santo fue dado para perfeccionarnos, para darnos poder, y no para darnos poder para decirle al gualo, párate, verás, ahorita me voy a quitar la camisa y que se salga volando. No. Estamos errados. Leamos la palabra, es importante leer la palabra. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Señor me dijo que le dijera, ¿no? Básicamente. Entonces, ser bautizado es ser sumergido, repito, y se trata de una condición. Ser lleno del Espíritu Santo es una condición, no es una experiencia. Si tanto deseamos al Espíritu Santo, recordemos el fruto del Espíritu Santo. Y a lo mejor muchos van a irse para atrás y van a decir, no, pues no me interesa tanto, ¿no? Porque si no estamos teniendo gozo, no estamos teniendo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, yo creo que incluso hasta estamos pidiendo mal, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté. ¿Por qué? Porque repito, cuando habla de llenura, la palabra habla de control. ¿Ok? El Espíritu Santo me ha llenado y me controla. Cuando pase una situación, voy a tener paz. Voy a ser bondadoso con los otros. Voy a ser paciente. Voy a tener fe, mansedumbre, voy a tener templanza. La templanza es el dominio propio. Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo. Y de repente estoy hablando de experiencia y a veces hemos manejado mucho que el Espíritu Santo se vuelva en una experiencia. Y ahorita decía, en Jeremías dice, deténganse, pregunten por las sendas antiguas y anden en ellas. ¿Y qué pasa? Iniciaba diciendo, la iglesia a veces se ha convertido en edificios grandes, en cosas impresionantes, acá pantallas de millones de pesos, cosas así, ¿no? Y hemos perdido el foco. ¿Y saben qué ha pasado, mis hermanos? Que hemos convertido el evangelio en algo que se trata de nosotros. ¿Sí? El corazón humano, el corazón del hombre tiende a irse hacia allá. Quiere que todo se trate de uno. Y lo ve uno en las redes sociales. Las redes sociales está lleno de cosas que se tratan de nosotros. Digo, cada quien puede postear en su Facebook lo que se le dé la gana, ¿no?
pero ahí te das cuenta del corazón del hombre. ¿Qué pasa? Hace unos años pasó lo de Notre Dame, ¿no? Ahí en Francia. Y todo el mundo que había estado ahí en Notre Dame, en Francia, tomaba su foto. Ay, y pensar que hace unos meses estuve ahí, ¿no? La tragedia ya se trataba de la persona. Ahora que se murió Vicente Fernández, ¿no? Todos con fotos ahí en el Paseo de la Fama en Hollywood, con la estrella de Vicente Fernández tomando. Se tomaron la foto, fueron y se tomaron la foto, y de repente ya todos se trataba de ellos. Y así somos. Así somos. Aquí se va a caer el pastor. Aquí se va a caer el Efraín. Ya llevan muchas canciones. Ya lloraron mucho. El evangelio no se trata de nosotros, mis hermanos. Si alguien les dijo eso, les dijo un error, les vendió un error y les habló un error. Porque el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Y de repente llegamos, no estuvo tan chida la reunión, porque no sentí bonito, no sentí chido, ay, no me caí, o no brinqué. No se trata de nosotros. El Espíritu Santo no está aquí para divertirnos. El Espíritu Santo no está aquí para darnos experiencias bonitas. No. El Espíritu Santo está aquí para perfeccionarnos, para llevarnos al Padre, para llevarnos a Jesucristo, para parecernos como Él. ¿Sí me estoy explicando? Y si tienen problema con lo que estoy diciendo, vayan a la palabra. Ahí ya vayan ustedes y ya aviéntense el tiro ahí con Lucas, con Pablo, con el Señor Jesús, ¿no? Que envió su Espíritu. Yo todo esto que estoy diciendo lo digo de la palabra, no crean que es rollo mío. ¿Sí me explico? Yo crecí en una iglesia donde yo era de las personas que yo pensaba que si yo sentía bonito estuvo bien chido. Qué padre estuvo. No, sí, tremendo. Porque yo sentí. Y a veces me iba y decía, no sentí tan chido. Y volvemos el evangelio en algo que se trata de nosotros. Estamos aspirando a edificios grandes, estamos aspirando a equipo bien chido, estamos aspirando muchas cosas y nos estamos olvidando de la palabra, nos estamos olvidando de la oración, nos estamos olvidando de conocer a Jesús. Hay tanta gente en las iglesias que nunca en su vida se han encontrado con el Cristo resucitado. Estamos pensando en número, en miles de personas, en cientos de personas. Ok, la pregunta que tengo hoy, ¿qué vamos a hacer? Nos llegarán miles de personas. Ya estamos capacitados para encargarnos de grupos de personas y nos llegarán miles de personas. Ya conocemos bien la palabra para dirigir a personas si nos llegaran miles de personas aquí a nuestra iglesia. ¿Qué vamos a hacer? El día que nos paremos y tengamos que hablar. Yo he visto muchas veces que el pastor dice a veces, cárgate, ora. No. Ok, entonces ¿cómo quieres una iglesia de miles, pues? Si ni siquiera con 10 tú quieres aventar el tiro. ¿Te lo vas a aventar con 1000? No estoy enojado de esto, todo está bien. Entonces, esto es, a veces queremos cosas. Por ejemplo, yo a veces de repente he pensado y digo, ¿qué pasaría si tuviera $1,000,000, ¿no? Aquí en la bolsa ahorita. Para empezar, ni sé qué iba a hacer. No sé qué iba a hacer. Yo iba a comprar una Tacoma del año, ¿no? Y ahí se me iba a caer el millón. O sea, a veces no sabemos. Dios, dame. Sí, está bien, pues te quiero dar, dice el Señor. Pero, ¿qué vas a hacer con eso que me estás pidiendo? Ni siquiera sabes que estás pidiendo eso. Dios, danos una iglesia. Sí, está bien, dice el Señor. Sí, ok. Quiero que quepa y que entiendan que lo que estoy diciendo no es malo. No es malo aspirar a un edificio grande, un edificio bonito, equipo chido. No. Eso no está mal. Lo que está mal es la intención del corazón. ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me estoy explicando? A veces no somos fieles ni en lo poco. ¿Cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Y el Señor no se equivoca. El Señor es un Padre sabio y entendido y sabe que si a mí me da $1,000,000 me voy a volver loco, ¿no? Probablemente sabe que ahorita si me da algo no lo voy a
vamos, a veces traigo 1,000 pesos en la cartera, ¿no? Y digo, y ya ni siquiera sé en qué me lo voy a gastar. Y de repente llego a la casa y digo, ¿en qué me lo gasté? No sé en qué me lo gasté. Lo gasté a lo loco. A veces no sabemos qué hacer con 1,000 pesos. Imagínate 1,000,000 de pesos. Nos vamos para el monte, ¿no? Y a veces así pasa. Y por eso el Señor nos lleva a inicios, nos lleva al principio y nos dice, pregunten por las sendas antiguas y anden en ellas y van a encontrar descanso para sus almas. ¿Sí? Estamos queriendo cosas y cosas y momento. El ABC, ¿qué pasó con el ABC? ¿Qué pasó con el 1, 2, 3? ¿Ya lo tienes dominado? En la música, sobre todo en la batería y en todos los instrumentos, ¿no? Hay rudimentos. Digo, me hubiera gustado haberme traído mi practicador para haberles platicado, ahorita se me ocurrió. Hay rudimentos. Y uno como baterista, si yo le pregunto al Durem, le pregunto, oye, ¿qué quieres tocar? Yo les aseguro que me va a decir, no, yo quiero tocar como Aaron Spears, ¿no? Para aventarme acá mis chops. No, Álvaro López y todo ese rollo, ¿no? Y te apantalla, cuando tú ves eso te apantallas y dices, wow, qué increíble toca. Digo, a mí llega un momento que me enfada, ¿no? Pero de momento dices, órale, qué chido está eso. Ya pasa 1 minuto, 2 minutos y así como que ya le cambio, porque a mí me enfada, ¿no? Pero es espectacular, ¿no? Ver a un músico que de repente te tira por todos lados. Pero yo tenía un maestro que era Pocho, estudió en Berkeley ese maestro, en Boston. Entonces hablaba Spanglish, ¿no? Y él decía back to the basic, o sea, volver a lo básico. ¿Qué era back to the basic para él? Era ir a los rudimentos. Y los rudimentos en la batería, hay 4 rudimentos importantes que de ahí parte todo. Rol sencillo, una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda, y hacerlo en todas las notaciones que hay, ¿no? Negras, concheas, semiconcheas, fusas, semifusas, vamos para arriba, ¿no? En todas las variantes, ¿no? Derecha, izquierda. Rol doble, 2 derechas, 2 izquierdas. Igual en todas las notas. Paradil sencillo, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Paradil doble, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Ese es el ABC de la batería. Si tú dominas eso en todas las cifras metronómicas que hay, posibles que hay, te vas a sentar en esa batería y vas a tocar como Aaron Spears. Pero nadie quiere pasar por ahí. Nadie quiere sentarse horas y estar ahí. Es lo más tedioso que hay. Tú te sientas a la batería y tú quieres tirar, pero pocas veces te sientas y pones el metrónomo y dices, ok, voy a empezar en 60, que es lo más difícil. Estar muy lento. No sabes cuánto evolucionas como músico haciendo eso. Empiezas a controlar el tiempo, empiezas a controlar tus manos. Todo sea perfecto. Cuando uno graba la batería, sobre todo, hay ingenieros de sonido, ingeniero que graba, que le saca la vuelta a algunos bateristas que no saben grabar. Porque editar una grabación, haga de cuenta que estás tocando una canción de 4 minutos, ¿no? Y en esos 4 minutos son 200 tarolas, ¿no? Que golpeas. Entonces, cada golpe hagan de cuenta que se hace una frecuencia en computadora, ¿no? Entonces, si tus golpes son irregulares, va a haber frecuencias así y va a haber frecuencias disparadas. Entonces todos tus golpes deben de ser igualitos para que las frecuencias sean igualitas todas, cada tarola que das. Para que el ingeniero a la hora de editar y a la hora de mezclar no batalle con tus tarolas. Porque si no, el resultado va a ser pésimo y tu grabación va a escucharse mal. Y los rudimentos te dan esa capacidad de que todas tus tarolas sean igualitas. Todos tus golpes sean exactos, iguales, y obviamente en el tiempo, todos. El back to the basic, el ir a lo básico, el sentarte y y ahí está. Laura sabe, yo me quedaba 12, 1 de la mañana ahí con el practicador. Ahí estaba. Y eso cuando de repente te sientas en la batería dices, hay algo diferente. Eso es ir al inicio, eso es ir al principio.
veces nos olvidamos de eso. Como músicos nos olvidamos de eso. Y como cristianos nos olvidamos de eso. Sí me están entendiendo con estos ejemplos que les doy. Entonces continúa aquí en Hechos. Y luego viene en el versículo. Entonces llega un momento donde el Señor Jesús es ascendido al cielo, a partir del versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Entonces llega un momento donde el Señor dice sus últimas palabras en esta tierra antes de ser ascendido al cielo. Y sus últimas palabras, escuchen qué fue lo que el Señor dijo a estos 11 apóstoles ya. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ok, voy a hacer pausa ahí. De hecho hay una coma ahí. Voy a hacer pausa ahí. Y a veces decimos, Espíritu Santo, quiero tu poder. Y perdónenme, hermano, y yo lo digo por mí, porque yo muchas veces en mi corazón ha habido la parte de decir, ok, yo quiero que todos vean la cajeta que yo tengo, ¿no? Luego levántate y el Señor dice y que te caigas y todo este tema, ¿no? Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y a veces, así, Señor, yo quiero tu poder, pero, aquí hay un pero. ¿Para qué es ese poder? Para tumbar al gualo. Según lo que Jesús dice aquí, dice, y serán mis testigos. Ok, van a recibir poder para que se anden quitando el saco y andar haciendo refuego. No, para que sean mis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y terminó de decir esto el Señor Jesús y se perdió en una nube. Sus últimas palabras del Señor Jesús en esta tierra. Y si no me cree, lea Hechos 1. Y esto fue lo que van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo para que sean testigos. No para otra cosa, para que sean testigos. Y les dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y yo me pregunto y digo, ¿qué pensarían estos 11? A mí me hubiera sacado de onda. ¿Por qué? Primeramente porque en Jerusalén acababan de matar al Señor. Una turba de gente enojada y lo crucificó. Y ahorita el Señor está diciendo, en Jerusalén primeramente. En Samaria, en Judea, al Señor Jesús rechazaron su ministerio en Judea. Y ahora me estás pidiendo que vaya y sea tu testigo ahí. Y luego en Samaria. Samaria para los judíos era una bola ahí de mestizos, ¿no? Indeseables. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra, para el judío, el que no era judío, el gentil. Muchos judíos decían que los gentiles iban a servir como leña para el infierno, para que el fuego del infierno se mantenga prendido. Ellos creían que Dios iba a agarrar a los gentiles, a nosotros los gentiles, y los iba a estar aventando, así como cuando estamos en la playa, que le avientan leña al fuego para que se mantenga. Hagan de cuenta que ellos pensaban y creían y querían, de hecho, que Dios nos usara, porque estamos con todos nosotros entre ellos, para que estuviéramos haciendo leña del fuego del infierno. Y de repente el Señor Jesús les está diciendo, van a ser mis testigos ahí también. Y te quedas así como que, órale. Y esto lo voy a reforzar con lo que Pablo dice en Romanos. Y Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y luego dice, para el judío primeramente, pero también para el gentil. Pero dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y cuando anhelamos el poder de Dios y cuando queremos el poder de Dios, ok, perfecto, está excelente, porque se necesita un chorro de testigos del Señor. Se necesita mucha gente que vaya y predique del Evangelio, porque para eso la Biblia me dice que es el poder de Dios. No para andar acá haciendo malabares. Aquí lo dice en la palabra. Lean Romanos y lean Hechos y ahí se van a dar cuenta, y no lo estoy diciendo yo, repito. Van a recibir poder para que sean testigos. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo, que murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra
Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio trae salvación para el que cree. Ese es el poder de Dios. Y ya no se pone tan chido, ¿no? Ya no está tan padre el decir, ok, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Ok, llenura, entendamos, es que el Espíritu Santo nos controle. Y si queremos la llenura del Espíritu Santo es perfecto. Y ese debe de ser nuestro deseo para tener paz, para tener gozo, para tener paciencia, para tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Entonces, y también necesitamos al Espíritu Santo y el poder de su Espíritu para ser testigos. Yo por mi propio medio, yo no podría pararme allá en un pueblo y ponerme a hablar mi rollo. No iba a poder. Sin el Espíritu Santo yo no podría hacer eso. No estaría capacitado. El Espíritu Santo, ¿están hablando? El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Para ser testigos, dice aquí la palabra. Para ser testigos en Jerusalén. Jerusalén para mí es como la paz. Para ser testigos aquí. Para ser testigos en Judea. Vamos un poquito más allá. En Samaria, donde ya no conocemos a nadie. Yo quisiera ir allá a Loreto, yo quisiera ir allá a Santa Rosalía, a Guerrero Negro, donde a mí ni conozco a nadie y ni nadie me conoce. Yo quiero ir ahí, donde no me conocen, pero también es importante ir aquí cerca, donde nos conocen, con nuestra familia, ¿sí? En nuestra colonia, en nuestra ciudad. Es importante. Y aquí el Señor Jesús, antes de ser ascendido, dice: van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No sé hasta dónde el Señor nos vaya a llevar, pero es hasta lo último de la tierra. El Señor aquí lo está diciendo, hasta lo último de la tierra. Y lo que dice Pablo en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Ok? 12. Dice: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que está en Jerusalén. Sigo en Hechos 1. Poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Okay. Aquí lo que leíamos en Jeremías es: preguntad por las sendas antiguas para que haya descanso, para que su alma encuentre descanso, ¿no? Y lo que en Jeremías era ir a la ley de Moisés. Y yo les estoy diciendo ahora, vayamos a Hechos 1, que ahí fue el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y dice que se encontraban unánimes. Dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde estaban todos los apóstoles, ¿no? Y luego dice: la mamá de Jesús y los hermanos. Recordemos que al inicio los hermanos de Jesús no creyeron en su ministerio. Nadie creyó en su ministerio. De repente se encuentran con el Cristo resucitado, y ahí está Judas, y ahí está Santiago, que posteriormente Santiago fue el que escribió la carta a Santiago, ¿no? Al inicio no le creían, incluso hasta se burlaban del Señor Jesús, sus propios hermanos. Pero de repente aquí ya los vemos reunidos junto con los apóstoles, y dicen que eran 120 personas. Y luego el 14 dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ok, vámonos a esta parte de volver a lo básico. Dice que ellos permanecían en la oración y rogaban a Dios. Ok, entonces el inicio es: los viernes tenemos nuestra oración. Estamos volviendo a lo básico. Hay veces, incluso ya en muchas iglesias, la reunión de oración ya, en algunos lugares no existe. Ya no se toma el tiempo para orar, ya no se toma el tiempo para tener reuniones de oración y permanecer en la oración, y permanecer en la súplica, y permanecer en el ruego. A veces ya no lo hacemos. A veces queremos oraciones muy express, ¿no? Señor, gracias, y pues bendice y sana y vámonos. No, dice que ellos permanecían en la oración, permanecían. De hecho, la iglesia de Hechos se reunían todos los días se reunían,
todos los días estaban presentes en oración, estaban intercediendo, dice que compartían el pan, ¿sí? Hablaba de comunión. Y ya vamos a Hechos 2. Entonces llega el día del Pentecostés, llega este momento donde esa promesa que Jesús había hecho llegó, que fue el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas. Y aquí Hechos 2 dice que hablaban las maravillas del Señor. Y de repente dice que la gente se maravillaba y decía, ¿qué no son estos galileos? Se cree que los galileos no sabían hablar bien, o sea, tenían problemas, a veces como me acordé de mi pueblo, ¿no? No, sí, pues, como que hablaban medio cortadón. Y la misma gente decía, ¿qué no son estos galileos que ni saben hablar? ¿Cómo están hablando estas maravillas? ¿Cómo están hablando estas cosas tan increíbles, no? ¿Cómo están hablando las grandezas de Dios? Y lo están hablando en nuestra lengua materna, decían. O sea, se maravillaban y decían, ¿qué está pasando? Era el Espíritu Santo que estaba usando a estos hermanos para que hablaran las maravillas del Señor, y así la gente escuchara y dijera, ok, entiendo que están hablando, sé de qué se trata, y el Espíritu Santo convencía. Por eso el poder del Espíritu Santo es para convencer. Yo tengo el poder del Espíritu Santo, yo llego, le comparto a alguien que no conoce de Jesús, y el Espíritu Santo es el que convence, no mis palabras. No que yo pueda llegar y decirle, arrepiéntete, sí, ya el gama me dijo, me arrepiento. No, es el poder del Espíritu Santo que está en mí, ¿ok? Y luego dice, empezaron a hablar en lenguas, y vinieron lenguas repartidas como de fuego. De hecho, ya no hay otra evidencia en toda la Biblia de lenguas repartidas como de fuego. Es la única vez que en la Biblia está registrada, y probablemente el Señor nunca más vuelva a ver esa evidencia otra vez, porque al final el Señor hace como Él quiere, ¿no? Y Él va a hacer lo que Él quiera, porque no se trata de nosotros. Vuelvo al punto, ¿no? Dice, entonces hubo un estruendo como de un viento recio que sopló y llenó toda la casa en la que se encontraban. Dice, entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Recordemos que están en la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés era 50 días después de la Pascua, o básicamente habían pasado 50 días después de que el Señor Jesús había muerto. Recordemos que fueron 40 días que el Señor se había aparecido a los apóstoles. Entonces básicamente en Pentecostés habían pasado apenas 10 días después de que el Señor Jesús había sido ascendido al cielo, y el Señor les había dicho, permanezcan en Jerusalén hasta que venga esta promesa que de mí han escuchado. Y la gente, probablemente los apóstoles esperaban y decían, pues mañana va a pasar, ¿no? O pasado va a pasar, o al rato va a pasar. No sabían, pero dice que ellos permanecían en la oración. Ellos permanecían en la oración. Y pasados 10 días vino este momento, pero Dios usó este tiempo para un propósito. Cuando yo les compartía de Primera de Corintios, recordemos que Pablo en Primera de Corintios 12 dice, creo que es 12:7, dice que todos los dones del Espíritu Santo son para provecho, ¿sí? Entonces aquí pasó la llenura del Espíritu Santo. Esto es un regalo de Dios, el Espíritu Santo, y fue para provecho. ¿Por qué? Porque dice que después de esto Pedro se levanta y empieza a predicar, y dice que se sumaron a la iglesia 3,000 personas. Entonces de repente, de ser 120, ya eran 3,120 personas en este momento que pasa lo de la llenura del Espíritu Santo. Que llegó el Espíritu Santo, los capacitó, les dio el poder. Pedro se levanta con poder, habla la palabra y la gente cree. Y se sumaron a la iglesia 3,000 personas. Pero volviendo a lo básico ellos permanecían en la oración, ellos permanecían en el ruego, ellos permanecían en unidad. Lo que estamos haciendo aquí. Regresamos a lo básico. El Señor nos volvió a traer al inicio. Repito, el pastor constantemente dice que empezamos hace 20 años. El Señor nos trajo. Y el director, yo así lo veo, el gran director del cielo ha dicho da capo, como el director musical, desde el inicio otra vez. Y yo lo que pienso cuando vuelvo al inicio es,
no cometamos los errores que cometimos. No cometamos esos errores. Por eso el Señor nos volvió a traer aquí. Por eso el Señor nos está pidiendo que empecemos de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitamos dar pasos firmes, pasos que anteriormente no dimos probablemente, o que los dimos para la derecha, o que los dimos para la izquierda. Ahora el Señor quiere que los demos firmes. Recordemos esos momentos donde nos equivocamos, donde probablemente confiamos, donde probablemente no sé cuál haya sido nuestra situación de cada quien. Yo les platico, cuando les he platicado, cuando yo vuelvo al Señor, de repente me acuerdo y les comentaba, el Señor llegó un momento en donde me dijo, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Se acuerdan de eso que les he platicado, no? Y de repente yo empecé a pensar en todo lo que había hecho, pero también empecé a pensar en todo lo que no había hecho. Y para mí, ese fue el dacapo, el inicio, el que el Señor me dijo, tienes que volver a empezar y tienes que implementar lo que no implementaste y por obvias razones no te fue bien, que era la oración, que era la palabra. Y lo que implementaste que te fue bien, vuélvelo a implementar. Y lo que implementaste pero no te sirvió, quítalo. ¿Sí me explico? Y si vamos a la palabra, aquí es claro, aquí es muy claro. Permanecían, repito, en la oración, permanecían en el repartimiento del pan. Entre ellos, obviamente, convivían como lo hacemos aquí, que sacamos las mesas y comemos y nos reímos y estamos. El domingo antepasado, creo que llegamos a la casa como a las 8 de la noche, ¿no? La casa oscura, donde nos quedamos desde las 10 de la mañana aquí hasta las 8 de la noche y ni cuenta nos dimos. Estábamos bien a gusto, riéndonos y jugando ahí al uno y platicando y muy a gusto. Y de repente son las 7 de la tarde y los hermanos de Hechos así vivían. Y ellos lo hacían diariamente, ¿eh? Ellos compartían el pan. Y entre esto se refiere también a la cena del Señor. Permanecían unánimes, dice. Y unánime quiere decir que tienen un mismo sentir, que tienen un mismo corazón, que están yendo hacia el mismo lugar. No que uno jala para allá y el otro jala para acá y el otro. No. Van hacia el mismo lugar. Eso es unanimidad, eso es ser unánimes, tener el mismo corazón. ¿Sí me estoy explicando? Y ellos permanecían así. Y de repente se para Pedro y 3,000 llegan. Te puedes poner a pensar y decir, ok, a veces no alcanzo ni a uno, ¿no? Podríamos evaluarnos y decir, ¿estamos permaneciendo en la oración? ¿Estamos permaneciendo en la unidad? O sea, hemos regresado a lo básico, hemos regresado al principio. Repito lo que dice Jeremías: deténganse y pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas, y van a encontrar descanso para sus almas. Y en ese caso, en Jeremías, la gente dijo, no queremos andar en ellas. Si siguen leyendo, ahí se van a dar cuenta del castigo que Dios trajo. Y ahorita el Señor nos dice, deténganse. Probablemente, les repito, estamos pensando en un edificio muy grande, estamos pensando a lo mejor ir a comprar un terreno, ir a rentar un lugar. El Señor dice, deténganse y piensen en las sendas antiguas y van a encontrar descanso. Y aquí en Hechos la palabra nos habla y nos dice qué pasó con esto. Seleccionan a Matías por Judas, ¿sí? Y viene este tiempo donde los apóstoles empiezan a compartir, y dice que ellos también permanecían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Esto qué es? En la palabra. Entonces, en esos tiempos había palabra, oración, eran unánimes, eran de un mismo sentir, eran unidos. Recordemos lo que el Señor Jesús le dice al Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y luego dice, para que así el mundo pueda creer. Es muy complicado que el mundo pueda creer si los cristianos, cada quien está jalando agua para su molino y cada quien está jalando para su lado, y sucede que a veces, como no eres de mi iglesia, pues no te apoyo o sea, repito, no se trata de nosotros. Esto es en pro del reino del Señor Jesús. La iglesia es de Jesucristo, lo hemos platicado ya. La iglesia es de Jesucristo, no es de ninguna denominación, no es de ningún hombre, es de Jesucristo. Y todos tenemos que trabajar en pro de la iglesia de Jesucristo.
sí me estoy explicando. A mí me ha pasado, ¿no? Que, digo, en otra ciudad, voy a decir, ¿no? Aquí no, aquí en La Paz no. En otra ciudad, en otra iglesia donde estaba en otra ciudad, tenía un proyecto, ¿no? Que se llamaba Mensajeados, con mi amigo Edgardo. Y resulta que en ese tiempo los hijos de los pastores de esos tiempos nos ayudaron y participaron con nosotros. Wow, el apoyo era increíble, ¿no? Era un respaldo muy bueno. Y de repente pues ya no participaron y pues ya el apoyo ya se quitó. Y a veces pasa eso, ¿no? O sea, no me estás apoyando a mí. O sea, no me estás apoyando a mí. Yo les he dicho mucho, aquí está Waldo de testigo y Carlos de testigo. O sea, no tomen el proyecto como que me están ayudando a mí. El proyecto no es mío, para empezar. No me están ayudando a mí. O sea, tómenlo como un llamado, tómenlo como parte de ustedes. Y el evangelio lo tenemos que tomar de esa manera. Tenemos que llevarlo, tenemos que hacer algo en pro de ello, en pro de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y llega este momento. Traía aquí unas referencias. Ok, leo aquí en Hechos 2, ya aquí en el versículo 36. Y dice: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que este Jesús, esto lo está hablando Pedro, ¿no? En ese momento que se levanta y empieza a hablar. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Aquí está la acción del Espíritu Santo. Sintieron remordimiento en su corazón, porque sabían que ellos habían crucificado al Señor Jesús. Y si bien a lo mejor físicamente no lo habían hecho, pero sus actos lo habían llevado al Señor Jesús a la cruz. Y es algo que nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y dice: hubo remordimiento en sus corazones al escuchar esto. Esto es en el 37. Sintieron profundo remordimiento en su corazón. Y luego dice: y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Yo espero que alguien llegue con esas palabras y me lo diga, después de a lo mejor haber compartido. Queremos ir, como les digo, a Guerrero Negro. No sé a dónde Dios nos pueda llevar, a dónde Dios nos quiera llevar, pero yo sí quisiera escuchar que alguien se acerque conmigo y me diga: ¿qué debo de hacer? Hermano, ¿qué debo de hacer? Yo deseo con todo mi corazón eso. Nos pasó algo muy padre y se los quiero compartir. Acabamos de subir una canción, acaba de terminar de la mezcla y todo esto, y salió la canción. Pero me llamaron la atención dos cosas que sucedieron muy importantes. Una de ellas es que el Kiki, el muchacho que nos grabó y todo esto, obviamente no es cristiano. Yo a él lo conocí cuando yo tocaba acá en el mundial, ¿no? Y ahora llegamos con música cristiana y me gusta porque él sabe que totalmente mi vida tomó otro rumbo. Igual aquí está de testigo. Él muchas veces ha dicho malas palabras que se le salen y dice: ay, perdón, porque sabe con quién está. Y eso me gusta mucho porque a veces no necesitamos hablar demasiado, el testimonio habla por sí solo, ¿no? Pero sucedió algo que él dijo. La habíamos mandado masterizar a Mazatlán y posteriormente se fue a masterizar a León, ¿no? Y él dijo: yo le dije: gracias, Kiki, porque has dado un paso más, ¿no? No simplemente te conformaste, fuiste más allá y dijiste: la vamos a mandar allá porque allá va a ser mejor calidad. Y le digo: gracias. Y no obstante eso, la consiguió gratis esa consiguió gratis esa masterizada. Entonces de repente él dice: sí, yo quiero que todo esto suene mejor y sea de calidad para que el mensaje sea claro, algo así dijo, ¿no? O sea, habló del mensaje. Y yo le contesté el mensaje y le dije: Kiki, qué bueno que te das cuenta de que de eso se trata, del mensaje. No obstante eso, no terminó ahí la historia. Resulta que ya sale la canción, de repente manda un mensaje, aquí está Waldo de nuevo de testigo, y dice: oigan, hay una muchacha que toca conmigo allá en Los Cabos que tiene una radio. ¿Me dan permiso para mandársela para que ella la ponga en su radio? Y le dije:
Por supuesto, de eso se trata, que el mensaje llegue a más personas posible. Entonces empieza a pasar esto que está pasando. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y yo oro constantemente por Kiki y por su familia, y yo sé que tarde que temprano él va a aceptar al Señor Jesús. Lo siento en mi corazón, en lo más profundo de mí. Yo sé que el Señor va a hacer la obra en su vida, en su esposa, en su hija. Yo sé que así va a ser, y esto el Señor lo está usando para que él escuche la palabra, porque lo que nosotros cantamos es pura palabra. Esa canción es el Salmo 27, el Salmo 23, Marcos 5. Jesús habla con Jairo. De eso se trata esta canción, ¿sí? Y él está escuchando la palabra. Las personas a donde llega, donde están mezclando, donde están masterizando la canción, están escuchando la palabra. Y ese es el deseo, de eso se trata el proyecto. No se trata de yo aparecer ahí, tómame una foto y a ver cuál es mi mejor perfil, y a ver, pónganse y tráiganse su mejor ropita y salir con las baquetas acá. No se trata de nosotros. Repito, el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Jesús, del único digno de gloria, el que dio todo hasta la última gota de su sangre. ¿Cómo no va a ser digno Él? ¿Cómo no se va a tratar de Él? ¿Nosotros qué hicimos? ¿Nosotros qué hemos hecho? Todo fue por mera gracia. No lo merecíamos. Nosotros merecíamos estar en su lugar. ¿Cómo no se va a tratar de Él? ¿En qué momento nos ponemos con la actitud de que todo se trate de nosotros? ¿Por qué? El corazón del hombre desviado que va hacia allá. Pero no se trata de nosotros, mis hermanos. Y el proyecto de llamados, si usted ve el video, en ningún lado aparecemos nosotros. Aparecen gente que ni sabemos quiénes son, ¿no? En ninguna parte de la página hay una foto nuestra y nunca la va a ver, yo creo. Porque no se trata de nosotros. Y no quiero que se trate de nosotros. Y si el Señor nos lleva, eso es oro y eso espero, yo quiero que esto suceda, lo que sucedió aquí conmigo. ¿Qué debemos de hacer? Básicamente la pregunta de ellos es: ¿qué debemos de hacer para recibir esta salvación tan grande? Para recibir el amor, para recibir la gracia y el favor de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Y el 38 dice: Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ese es el inicio de todo. Eso es lo que debemos de predicar. Aunque la gente se me va a enojar, la Biblia aquí dice: Juan el Bautista, ¿con qué se introdujo? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente Jesús, que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en la primera predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, su respuesta fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. O sea, quiere decir que Pedro todavía estuvo hablando más cosas que no registró aquí Lucas, ¿no? Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. 41. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Es lo que les decía ahorita al inicio. No estamos hablando ya de 3,120 personas, ¿no? Las cuales se mantenían fieles, y volvemos al inicio, en la enseñanza, en la palabra, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en la oración o en las oraciones. Aquí están las cuatro puntos: en la palabra, en el compañerismo, en la comunión unos con otros, partimiento del pan. Repito, al Señor le agrada cuando sacamos las mesas y sacamos los tacos, ¿no? No le agrada esa parte, porque estamos compartiendo, estamos conviviendo. Y obviamente también aquí quiere decir en la cena del Señor y en las oraciones, en la oración. Importante. Y si no tenemos estos puntos, y si no tenemos estos ingredientes, difícilmente se va a dar el resultado que probablemente estamos esperando. Es difícil. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces yo le digo a Laura: unos hot cakes estarían ricos, ¿no? De desayuno.
Y Laura me dice, no, hazlos tú porque yo no lo sé hacer. Y sí, aunque es lo más sencillo del mundo, pero ciertamente sí tiene su chiste, ¿no? No es cualquier, échale leche y huevo y bátele y aviéntalo. No, no, no. Sí tiene sus porciones, ¿no? De hecho, la pastelería es muy, lo digo porque me gusta un programa de chef, ¿no? Y la pastelería es muy precisa. Tiene que ser los gramos y tienen que ser las medidas exactas para que el resultado sea ideal y sea perfecto. Entonces, a veces nosotros estamos buscando ciertos resultados, estamos buscando ciertas cosas sin haber pasado por los rudimentos, ¿no? Por lo importante, regresar al inicio. Que les repito, enseñanza, que es la palabra, la comunión, los minutos, el partimiento del pan, la oración. Así empezó la iglesia de Hechos y tan fue efectivo que hoy usted y yo estamos aquí. Porque si no hubiera sido por esa iglesia de los Hechos que el Señor levantó a través de su Espíritu Santo, usted y yo no estuviéramos hoy aquí. Porque de ahí se empezó a diseminar por todo el mundo. Y sucedió lo que el Señor dijo: van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos en La Paz, a miles de kilómetros de donde estaban ellos en el aposento alto, en este monte del Olivar o monte de los Olivos, donde estaban con el Señor Jesús, y el Señor Jesús les dio este mandato. Estamos a miles de kilómetros y ha sucedido porque ellos primeramente fueron obedientes. El Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Y sí, ciertamente no se fueron, ahí se quedaron. Y estuvieron esperando en la oración, en el ruego, en la súplica, en todo lo que estamos hablando. Y de repente, ¡pum!, llegó la promesa, que era el Espíritu Santo. Y recibieron poder y empezaron a pasar tantas cosas. Ahí habla que los apóstoles hacían prodigios, hacían milagros, pero no era lo que ellos buscaban. No era el principio, no era el fundamento de ellos, eso no era. Eso empezó a pasar por resultado de, van a pasar milagros, por supuesto, porque Dios es fiel y porque su palabra lo dice. Va a haber sanidades, por supuesto, pero el principio es esto. Si nosotros estamos ahí, el resultado va a empezar a pasar. Se van a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, van a empezar a pasar sanidades, milagros, lo que el Señor quiera. Al final Él es Dios y Él es el dueño de su iglesia. Pero lo que el Señor nos dice es: vayan a lo básico, vayan al principio, vayan al inicio, vayan a la senda antigua. Como les digo, literalmente, el Señor nos trajo al inicio. Literalmente el Señor nos trajo al inicio. Dejemos de pensar en, estamos aquí en la sala, en la casa del pastor, somos bien poquitos. No, olvídate de eso. El Señor quiere que te enfoques en la senda antigua, en el principio. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo la iglesia de Hechos? Eso tenemos que hacer. La oración, repito, la comunión, el partimiento del pan, la oración, el ruego. Todo lo demás va a llegar solo. Dios no está ajeno, ni está ciego, ni no ve, Él sabe. A veces queremos nosotros decirle a Dios: oye Dios, es que fíjate que vamos a un lugar donde reunirnos, creo que no sabes. Él sabe, claro. O sea, a veces queremos decirle a Dios como si no supiera, ¿no? Como si, no me di cuenta, qué bueno que me dijiste, no me he dado cuenta. El Señor quiere que volvamos a lo básico. Todo lo demás Él ya lo sabe. Él lo va a llevar conforme Él quiere, conforme a sus planes, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Él lo va a hacer. Yo le platicaba al pastor el martes pasado que lo vi, y le decía: de repente llegó un momento en que yo me sentí con el proyecto de llamados donde todo el mundo me ha dado a la espalda, ¿no? Porque resulta que yo tenía pensado, planeado con un pastor de una ciudad aquí cercana de vernos, y yo dije: el día que nos veamos, pues va a estar muy padre porque puedo compartirle bien del proyecto y podemos buscar una fecha para ir para allá. Pensé eso, ¿no? De modo. Humanamente hablando, ¿no? Dices: no, pues aquí ya lo cuadramos. Pero resulta que el pastor nunca me buscó. Ese pastor nunca me habló. Y hasta la fecha no me habló. Y no sé si me va a hablar. Y de repente me quedé así como que chin. Yo mismo pensando humanamente, repito. Así como que, pues el plan era ir para allá. Damos una fecha. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Como dijo
como dijeron en Chespirito, ¿no? Y de repente recapacité y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Si Dios está conmigo, no importa que todo el mundo me cierre la puerta. Si Dios está conmigo, Él va a abrir camino, Él va a abrir puertas. No importa que todo el mundo nos esté señalando. No importa que todo el mundo dé la espalda. No importa si el Señor está presente, es lo que necesitamos nada más. Yo muchas veces he pensado y he dicho, Señor, ¿de qué serviría que todo el mundo esté a mi favor? Que todo el mundo me apoyara, que todo el mundo estuviera ahí y no te tuviera a ti. ¿De qué serviría? Pero si nadie está y tú estás, ¿qué ocupo más? Él va a abrir camino. No se preocupen. No se desgasten pensando y si compramos acá y si compramos allá y si rentamos acá. El Señor tiene control de todo. Él lo único que nos pide es vuelvan a la senda antigua, vuelvan al inicio. Esto es lo que pasó al inicio y los resultados están. Si usted sigue leyendo después de Hechos 2, 3, 4, 5, se va a empezar a dar cuenta de todo lo que empezó a pasar. Pero el inicio fue esto que les acabo de platicar. Ese fue el inicio. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Su gracia, su favor ya está con nosotros. La cuenta ya fue pagada por Cristo Jesús. Lo único que necesitamos es empezar con los rudimentos: oración, palabra, comunión, partimiento del pan. Y luego termina diciendo el 47. Bueno, empieza, esto también se los voy a leer. A partir del 43 dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Van a pasar cosas con Jesús. Posteriormente, el Espíritu Santo vino, que empezaron con el repartimiento del pan, la oración, la palabra. En el 43 empiezan a hablar, empezaron a suceder maravillas y señales. Y luego dice: y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. De nuevo vuelve a decir: y mis hermanos de los hechos se fueron al extremo. Y obviamente Dios respaldó todo eso, porque dice que vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, todos los días. Y a veces decimos: otra vez viernes, pastor, miércoles, luego viernes, luego domingo. Ellos se reunían todos los días. Dice: y partían el pan en las casas y comían juntos. Aquí vuelve el punto, ¿no? Con alegría. ¿Se acuerdan que el viernes hablábamos, ¿no?, de la actitud del corazón? Dice: con alegría lo hacían y sencillez de corazón, termina diciendo. Y luego termina el 47: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que había alcanzado. Me llama la atención y quiero recalcar esta parte. Dice: cada día el Señor añadía. No dice: y los apóstoles iban y añadían. No. Y los apóstoles hicieron y por eso hubo. No, el Señor añadía. ¿Qué quiere decir esto? Esa parte no nos corresponde a nosotros convencer, no nos corresponde a nosotros añadir. El Señor es el que añade, el Señor es el que convence, su Espíritu Santo es el que hace la obra. Pablo decía: yo comparto el Evangelio y yo confío en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Mi única labor es abrir la boca. Todo lo demás, su Espíritu lo va a hacer. Él es el que va a convencer, Él es el que va a traer. Pero atrás, recordemos de nuevo, y lo vuelvo a repetir porque es de suma importancia: permanecían en la palabra, en la comunión, en partimiento del pan y en la oración. Termina diciendo: cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo lo que hagamos tiene que tener este principio: palabra, oración, unanimidad, ¿sí?, comunión, estar todos de acuerdo. Porque, repito, no se trata de nosotros, se trata del glorioso Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación de
todo aquel que cree. Con esto termino. Necesitamos ir a lo básico, necesitamos ir al inicio. Y cuando digo básico no es algo simple, no. Me refiero al dicho del americano, back to the basics, volvamos a la raíz, a la esencia, a lo primordial, a la senda antigua. Ese es el mensaje de hoy. Mi deseo es que buscamos, avancemos. Todo lo demás el Señor se va a encargar. Créanme, crean a la palabra. Crean a la palabra. El Señor va a hacer la obra sí o sí. Si nosotros cumplimos con ir a la senda antigua, con ir al principio de todo. Y si estamos en el inicio, estamos aquí sentados, es porque el Señor nos trajo aquí, porque quiere traernos al inicio. Y lo que hicimos mal, no volverlo a repetir. E implementar lo que no implementamos. Probablemente nunca hemos implementado la oración como un hábito, como algo diario de nosotros. Probablemente no hemos implementado en nuestra vida la palabra. Y a veces preguntamos, ¿por qué no está yendo bien? ¿Por qué no están saliendo las cosas? La pregunta creo que debe de ser, ¿qué no estoy haciendo bien? Repito, es cuando cocinas y dices, ¿por qué no me salió bueno hoy? Porque te falta un ingrediente, lo más seguro. O le echaste de más algo, o le quitaste, lo más seguro es que no le hayas echado, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué no hice? ¿Qué no he estado haciendo? ¿Qué me está haciendo falta? Aquí la palabra te lo dice. Por eso dice la palabra en Salmos que es una lumbrera, es una lámpara que nos ilumina, nos abre los ojos. Cuando uno está a oscuras, pues a veces en mi propio cuarto que está todo oscuro, me levanto al baño y voy tropezándome, ¿no? Que se supone que conozco el lugar. Ahora imagínense no conocer el camino y ir a oscuras. La palabra es lumbrera, alumbra el camino, alumbra la senda por donde vamos a pasar. Y la palabra nos dicta qué es lo que debe. Y si tomamos la palabra, tomamos los principios que la palabra dice, vamos a tener los resultados que la palabra también dice. Recordemos, no se trata de nosotros. Si el pastor se para y ora y se avienta 2 horas, no se trata de nosotros. Si el que está aquí predica y comparte y se tarda otras 2 horas, no se trata de nosotros. Y si el Efraín se queda a aventar un concierto, no se trata de nosotros. Se trata del Señor. Y todo lo que tengamos, todo lo que tenemos, debe de ser para provecho. Desear los dones del Espíritu para provecho, para bendición del cuerpo, para que el cuerpo sea edificado. No para que ya a mí me vean, no para que, el Gama, qué increíble, qué pasado está, ¿no? No, es para provecho y debe de ser para provecho, para bendición, para aportar. Amén. Y con eso terminamos